Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Eugenia y hoy les traigo las mejores y peores lecturas que hice en el 2017. Este es un video que tenía muchísimas ganas de hacer, pero la verdad que al momento de sentarme a hacer los tops de peores y mejores lecturas del 2017, la verdad que me costó muchísimo decidirme. Las peores, la verdad que fueron las más fáciles porque tenía muy pocas, pero en general el 2017 para mí fue un año bastante bueno en lecturas, entonces me costó mucho reducir el número de mejores lecturas solo a 10, así que la verdad que, y más todavía, ponerlas en un top del 1 al 10. Yo soy una persona muy indecisa, así que se me da súper mal eso de, digamos, ordenarlos del 1 al 10, así que hice lo mejor que pude. Creo que está de más, pero por las dudas lo aclaro. Este es un top muy personal y, digamos, con mis gustos y con mi subjetividad como persona, así que por ahí voy a poner un libro en los peores que a ustedes les encantó o un libro en los mejores que ustedes odiaron, y me parece que es algo muy, digamos, muy bueno que tengamos diversidad de opiniones y que podamos compartirlas, siempre hablando desde el respeto y desde el deseo, digamos, de compartir y intercambiar opiniones, así que no se sientan ofendidos de ninguna manera si puse algún libro en las peores o mejores lecturas que a ustedes no les parece. Habiendo dicho eso, voy a empezar con las peores lecturas, primero porque siempre es mejor sacar lo malo primero y dejarlo a un lado para pasar a lo bueno, y además porque las peores lecturas son solo 5, así que sin más, empecemos. En el puesto número 5 de las peores lecturas va, digamos, el mejorcito de los 5, que es Bajo la misma estrella de John Green. Este libro me sirvió para iniciarme con el autor y sinceramente creo que también me sirvió para darme cuenta que es un autor que no es para mí. Este libro ha tenido muchísimo hype, estuvo por todos lados hace varios años en la comunidad de Booktube, de blogs, en muchísimos lados, incluso se volvió muy popular también por la película, así que me daba muchísima curiosidad saber por qué estaba todo este boom con este autor. Y la verdad que es un libro que me decepcionó bastante. Lo puse en el puesto número 5 porque es un libro que está bien escrito, que me parece que tiene una historia bastante interesante y relevante, pero bueno, es un libro que para mí se quedó corto. Lo que no me gusta de John Green, y que creo que por lo que he escuchado lo hace en la mayoría de sus libros, es tener esos adolescentes que son súper cultos, súper románticos y como muy idealistas. Que bueno, que hay gente así en la vida, seguro, pero es el 1% de la población. Entonces, si fuera solo uno de los personajes del libro, me parecería bien. Pero el tema es que todos los personajes, y sobre todo los adolescentes de sus libros, son así. Lo cual a mí me irrita de sobremanera porque no es realista. Los adolescentes no son así, o por lo menos la mayoría no son así. E incluso las personas adultas no son así. Lo cierto es que me dejó con un sabor bastante decepcionante y no me dieron más ganas de seguir leyendo cosas del autor. Así que, a menos que alguien me quiera convencer de lo contrario, realmente creo que John Green no es para mí. En el puesto número 4 puse El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, escrito por Ransom Riggs. La verdad que no me voy a explayar mucho en la explicación tanto de este libro como de otros, porque ya les hablé en el canal, ya sea en los wrap-ups o en algunos videos ya les comenté de estos libros en el canal, así que no me quiero explayar otra vez demasiado, pero es un libro que para mí también se quedó muy corto. Para los que no lo conocen, el autor trató de juntar unas fotografías viejas que le había encontrado y como de darles vida con una historia. La verdad que creo que las fotografías son muy buenas y podría haber hecho una historia mucho más interesante, más oscura, más tétrica, y creo que se quedó en una historia muy infantil, lo cual a mí los libros infantiles me gustan. A mí me encanta Roald Dahl, me encanta Harry Potter, que son libros infantiles, pero la verdad que este libro, no sé, me pareció que incluso para una historia infantil era demasiado simple, demasiado obvia, no tenía profundidad, los personajes constantemente se me confundían, ninguno tenía ninguna característica que me hiciera diferenciarlo de los otros, entonces continuamente me confundía entre ellos. Y la verdad que no, es un libro que no me gustó. En el puesto número 3 puse Stillhouse Lake de Rachel Kane. Ya les había hablado de este libro en uno de mis wrap-ups, creo que el de noviembre. Bueno, es un thriller psicológico al que también se lo había inflado por todos lados. Se lo vendía como, bueno, el thriller psicológico del año y no sé qué. Y la verdad que a mí me decepcionó de sobremanera. Me parece que está mal escrito. Creo que ya les había comentado que está escrito en un estilo bastante pausado, en tiempo presente, con frases cortas, y que en vez de crear suspenso, que creo que es lo que la autora trató de hacer, lo único que hace es ponerte nervioso porque es que no pasa nada.
El final del libro me pareció absurdo, sobre todo pasa una situación con la policía que me pareció totalmente absurda y ridícula. También este libro va a tener continuación, que creo que ya salió, se llama Killman's Creek. Y no sé si es que va a ser una trilogía, pero a mí la verdad que tampoco me interesa saber por dónde vi la historia. En el puesto número 2 nos vamos acercando ya a los ya peorcitos del año. Está Intensidad de Dean Koontz. Este libro lo leí antes de tener el canal de YouTube, así que nunca lo he reseñado, pero creo que les hablé de él en algún que otro book tag. Es un libro que me pareció muy estúpido, tengo que decir la verdad. Bueno, la historia trata de un asesino que tiene sinestesia, que es una condición que hace que se le mezclen los sentidos. Por ejemplo, sensaciones que deberían ser olfativas, esa persona las percibe como sensaciones táctiles o auditivas y así. Entonces se supone que el asesino, al tener esta condición, quiere vivir la vida con la mayor intensidad posible. Entonces él quiere sacar partido de esta condición que él tiene y de explorar todas las sensaciones que hay en el mundo. Y la verdad que se vuelve ridículo, ya que al intentar hacer esto, el autor constantemente repite la palabra intensidad. Por lo menos 3 veces en cada página. Les juro que me encantaría leer el libro de vuelta solo para subrayar cada vez que aparece la palabra intenso, intensidad, intensa. Todas palabras que tengan que ver con intensidad aparecen 1500 veces. Creo que como un autor ya reconocido como es Dean Koontz, que tiene publicados, no sé, más de 50 libros, creo que podría haber encontrado un sinónimo o alguna palabra o alguna forma o alguna metáfora para explicar lo mismo sin tener que recurrir a la vulgaridad de repetir una y otra vez la misma palabra. Además, bueno, la historia tampoco me causó ningún tipo de intriga, me pareció completamente sin sentido, sin pies ni cabeza, no me la creí en ningún momento. Así que, bueno, también, Dean Koontz es un autor que me interesa. Yo leí otro libro del que sí me había gustado, pero bueno, este claramente no es para mí, así que tendré que probar con algún otro del autor a ver qué me parece. Bueno, y en el puesto número 1, así que ya acá llegamos a la peor de las peores lecturas del mundo, está La chica del 6E o The Girl in 6E, escrito por A.R. Torre. ¿Qué les puedo decir de este libro? Yo todavía no tenía canal de YouTube cuando leí este libro, así que no pude hacerle una reseña, pero les juro que me encantaría haber tenido el canal en ese momento para poder expresar todas las sensaciones que me causó este libro. Bueno, está catalogado como un thriller erótico o algo por el estilo, pero bueno, la verdad que creo que si se hubiera quedado en un libro solamente erótico hubiera sido muchísimo mejor. Bueno, este libro se trata de una chica que, como tiene instintos asesinos muy potentes que prácticamente no puede controlar, ha decidido aislarse del mundo y vive encerrada en un departamento que es el 6E. Bueno, para sobrevivir ella lo que hace es ser una cam girl, que es como se le llama a las chicas que hacen una especie de porno, pero a través de cámaras en vivo. Bueno, la verdad que este libro si tengo que explicarles todas las cosas ridículas acerca de este libro no terminaríamos nunca. Bueno, me pareció completamente exagerado eso de los instintos asesinos y psicópatas de la protagonista. Además eso de que ella sea, que trabaje en la industria sexual, pero que después, casualidad, es virgen. Nada, me pareció todo una cosa sin pies ni cabeza que, como les digo, si se hubiera quedado en una novela erótica hubiera sido divertida, pero ya cuando le trató de agregar esa parte de thriller se había vuelto completamente ridículo y no tenía ni pies ni cabeza. Pasan muchísimas cosas que son completamente ilógicas, y lo que más me molestó fue que hay una escena donde un chico que hace delivery básicamente la acosa sexualmente y ella eso le encanta y la hace enamorarse de él, lo cual me parece completamente estúpido y ridículo. Así que bueno, un libro sin pies ni cabeza que sinceramente este libro les recomiendo que lo lean si quieren reírse y si quieren leer un libro así malo, pero malo en serio, mal escrito. Y bueno, eso que no tiene lógica por donde lo mires. Bueno, con eso ya cerramos los peores libros del 2017. Como verán, no tuve tantos por suerte, pero claramente no les recomiendo que lean ninguno de ellos. Ahora sí, pasamos a lo bueno, que son las mejores lecturas del 2017. Como les digo, el año pasado para mí fue un año muy bueno en lo que respecta a lecturas, así que la verdad que me costó bastante ordenarlas en un top. Y es algo bastante subjetivo, así que por ahí un libro que está en el top 1, mañana está en el top 3, así que esto puede variar, pero bueno, fue como me salió ordenarlos y acaban. En el puesto número 10 está Big Little Lies o Pequeñas Grandes Mentiras, escrito por Liane Moriarty.
Esta historia, de la que tengo reseña, así que les dejaré el link por algún lado, es una historia bastante costumbrista que nos cuenta la historia más que nada de 3 mujeres. La verdad no es que es un libro que te vaya a cambiar la vida o que vaya a ser uno de esos 10 libros que leer antes de morir, pero me pareció un libro sumamente entretenido y muy valioso que trata temas muy relevantes como pueden ser la violencia doméstica, la violencia de género, las madres solteras, muchísimas cosas que abarca que me parecieron bastante interesantes y la verdad que creo que las trató de una forma muy profunda. Lo que sí creo que es un error es entrar en esta historia creyendo que es una novela de misterio. Porque en todo momento sabemos que en algún punto de la historia ocurrió un asesinato y no sabemos ni quién lo cometió, ni cuándo, ni cómo. En todo momento se nos van tirando pistas o la autora intenta como darnos cierta intriga acerca de este hecho que sucedió. Pero lo cierto es que para mí el asesinato no es una parte central de la historia ni muchísimo menos. Para mí lo interesante de esta novela es cómo se van construyendo los personajes y las cosas que les van pasando y cómo lidian con ciertas cosas de su vida cotidiana, lo cual me pareció lo que realmente es valioso del libro. La parte del asesinato sí es interesante y le agrega, pero no creo que sea lo más importante ni muchísimo menos. Esta novela sí les recomiendo que la acompañen con la serie que sacó la HBO, creo que tiene 7 capítulos, así que se puede ver en muy poco tiempo. Y es excelente, tiene muy buenas actuaciones, muy buena música, la verdad que todo le salió súper redondo, así que les recomiendo que después de leer el libro ya vayan a ver la serie. En el puesto número 9 puse Life of Pi o Vida de Pi, escrito por Yann Martel. Este libro no es para todo el mundo ni muchísimo menos porque habla muchísimo de temas como la religión, en qué cree cada persona, en qué decide creer cada persona, habla con muchísimas metáforas, pero a mí en lo personal me gustó mucho y creo que se merece estar en el top 10, aunque sea por la forma en la que está escrito. La pluma del autor fluye como agua, es muy sencilla, muy fácil de leer, muy entretenida, realmente es una delicia leer este libro solo por la forma en la que está escrito. Las temáticas que trata puede que no sean de su interés, pero no se puede negar que el libro está escrito de una forma magistral que a mí me dejó con ganas de leer más cosas del autor. Este libro ha ganado el Man Booker Prize, creo que en el 2006, y tiene una adaptación cinematográfica, pero yo sinceramente no me animo a verla porque me da miedo como que me arruine la experiencia tan buena que tuve con el libro, pero si alguien vio la película me gustaría que me digan si la recomiendan o no, pero el libro realmente para mí no tiene desperdicio y es uno de esos libros que cuanto más pasa el tiempo, más buen recuerdo tengo de él y más ganas me dan de releerlo. En el puesto número 8 tenemos a Margaret Atwood con El cuento de la criada o The Handmaid's Tale. Este libro, quien no haya escuchado hablar de él, sinceramente creo que estuvo viviendo abajo de una roca porque este año fue el año de Margaret Atwood, donde se habló de ella en todos lados y sobre todo de este libro. Yo comparto la opinión de muchísimos booktubers que esta distopía debería estar en conjunto con las 3 distopías clásicas más aclamadas, que son 1984, Fahrenheit 451 y Un mundo feliz, porque realmente está a la par. Se nota que la autora sacó inspiración de estas novelas, sobre todo en 1984, pero creo que lo ha hecho de una forma tan magistral y tan terrorífica que para mí es la que más causa escalofríos. Cuenta de un mundo donde las mujeres son básicamente clasificadas por su capacidad fértil y donde lo único que importa es su capacidad reproductiva y prácticamente son tratadas como objetos y no como personas. Es una distopía que está escrita de una forma tan dura, tan claustrofóbica, muy asfixiante, que realmente te hace sentir un miedo y un pánico y una ansiedad que ningún otro libro me ha llegado a causar. Es un libro difícil de leer, es un libro que no es para todo el mundo, es un libro lento, pero creo que es un libro que vale la pena y que es un libro más que nada relevante. Causa muchísimo miedo pensar que esto es algo que podría llegar a pasar como cualquiera de las distopías. Da miedo pensar que el mundo se podría convertir en algo así. Me encanta que se le haya dado esta relevancia a Margaret Atwood, que se haya vuelto tan popular. Me parece un desastre que no se hayan estado publicando sus libros en español hasta este año. Hay muchísimos libros que ni siquiera estaban traducidos o que se habían dejado de editar y que recién ahora,
con el boom del cuento de la criada es como que se han vuelto a editar, así que me parece genial que se le haya dado más relevancia a esta autora y espero que en el 2018 pase lo mismo con muchas otras autoras que no están teniendo la repercusión o la visibilidad que se les debería dar. En el puesto número 7 puse mi libro debut con Thomas Hardy, que fue Far from the Madding Crowd o Lejos del mundanal ruido. Este es un libro que me dejó una sensación tan placentera, como una sensación tan linda, lo cual creo que es raro en los libros de Thomas Hardy porque por lo general él es bastante pesimista, pero este, por lo que he escuchado, es uno de sus libros que tiene una nota un poco más positiva, que tiene como un final que aunque sea compensa todo lo malo que pasa durante el libro, así que me dejó una sensación muy linda. La prosa de Thomas Hardy es preciosa. Creo que el fuerte de este autor son esas descripciones de la vida rural, de la vida campestre en Inglaterra, del ganado, de las actividades, de cómo era la vida de esos granjeros y de las personas que trabajaban la tierra. Esta novela clásica nos cuenta la historia de Bathsheba Everdeen, que es una chica que hereda una granja, ya que su tío muere y se la deja a ella, y entonces ella se vuelve en cierta forma la capataz de esta granja, y en vez de hacer lo esperado, que sería contratar a alguien para que se la administre, ella decide tomar las riendas y hacerlo por ella misma. Esta historia también se va a ver entremezclada con el hecho de que ella va a tener 3 pretendientes que van a intentar seducirla y ganar su corazón. Coincido con la opinión de Cristina de Sonema Books, que ella dice que le pareció un poco desaprovechada la parte de que que era una mujer que en esa época se hacía cargo de la granja, que tomaba las riendas de la administración y que, digamos, daba órdenes a personas que no estaban acostumbradas a ser mandadas por mujeres. Entonces, eso sí, coincido con ella que estuvo un poco desaprovechado esa parte de la historia, ya que el foco se centra más en la parte de los 3 pretendientes, pero de todas formas a mí es un libro que me gustó muchísimo, que creo que demuestra por qué Thomas Hardy es uno de los grandes autores clásicos de Inglaterra. Y bueno, nada, me dejó con muchísimas más ganas de leer cosas de él y ya tengo varios libros en la estantería esperándome porque realmente me interesa mucho continuar con este autor. En el puesto número 6 está Gone Girl o Perdida de Gillian Flynn. Para los que hayan estado mirando mi canal hace un tiempo, ya sabrán que yo adoro completamente esta autora. Tengo todo un video alabando y básicamente siendo una fangirl de la obra de esta autora porque realmente es una autora que me encanta. Pero este año le tocó el turno a Gone Girl y para mi gusto, es uno de sus mejores libros. Yo ya había visto la adaptación cinematográfica de Gone Girl y siendo un thriller psicológico yo tenía miedo de que ya al saber por dónde ir la historia, en cierta forma me fuera a resultar aburrido o como que perdiera la gracia, pero creo que lo que le da más mérito a este libro es que me pasó todo lo contrario. Incluso sabiendo por dónde ir la historia, qué era lo que iba a pasar, sabiendo el plot twist, todavía me enganchó muchísimo y lo leí, era devorar página tras página y no poder parar. Es un thriller psicológico que rompe con muchos esquemas del género, que está basado en personajes, que es muy profundo, que habla mucho de la psicología de los personajes y de por qué hacen lo que hacen. Tiene personajes muy retorcidos, como ya es esperable de Gillian Flynn. Y la verdad que no puedo parar de recomendarles que para los que todavía no han leído nada de esta autora, que prueben. Y si ya vieron la película de Gone Girl, de todas formas yo les recomiendo que lean el libro porque no los va a decepcionar. En el puesto número 5 está A House at the Bottom of a Lake, escrito por Josh Malerman. Para mí el año 2017 fue en gran parte el año de descubrir este autor. Su novela más conocida es Bird Box o A Ciegas, pero a mí lo que más me impactó fue este relato corto que lamentablemente todavía no está traducido al español. De todas formas es una historia bastante sencilla que está disponible en el Kindle, así que si se manejan un poco con el inglés yo creo que pueden probar y darle una oportunidad. Este relato corto es muy onírico, muy fantástico, que tiene como tintes de realismo mágico y que sinceramente me ha dejado pensando incluso hasta el día de hoy. Todavía me acuerdo y como que tengo muy fresco el recuerdo de cuando leí esta historia. Es una historia en la que la ambientación tiene muchísimo peso. Esa casa que está debajo del lago es un personaje más. Tiene ciertos tintes de terror, pero la verdad que más que causar terror yo creo que inquieta. Así que si no se animan por ese lado, porque es una historia de terror,
no se intimidan porque realmente el terror no es algo tan importante. A mí lo que más me gustó y que creo que es lo que mejor relata no es la parte de terror, sino esa parte del primer amor, del amor adolescente, de esa obsesión que se puede llegar a crear. Ese sentimiento de cuando uno se enamora por primera vez, que cree que descubrió un mundo completamente nuevo. Me parece que las descripciones del autor son magistrales en ese sentido. Así que les recomiendo muchísimo esta historia corta si se quieren iniciar con el autor. También creo que puede no llegar a ser para todo el mundo, pero a mí por lo menos claramente me encantó. El puesto número 4 también está ocupado por una historia corta que no será sorpresa para ninguna persona que haya estado mirando el canal hace un par de meses, y es El papel pintado amarillo o The Yellow Wallpaper, escrito por Charlotte Perkins Gilman. Bueno, esta autora es una autora clásica de la que no se escucha hablar mucho, así que creo que me parece bueno que esta historia corta se haya vuelto un poco más conocida en los últimos años. Es una historia que en poquísimas páginas, creo que tiene menos de 60, la verdad que da en el blanco porque cumple con su objetivo de impactar, de impresionar, de dejar una huella en el lector, que creo que novelas de 1000 páginas a veces no logran. Nos habla de la depresión, nos habla de una mujer que está completamente oprimida por los hombres que la rodean, que no la escuchan, que la quieren hacer seguir un tratamiento que realmente no le está funcionando y no la escuchan a ella, qué es lo que le pasa y qué es lo que siente. Me parece una historia muy relevante que causa escalofríos. Uno realmente, una historia que genera empatía con esta protagonista, como les digo, en poquísimas páginas. Así que a mí me parece una obra maestra. Yo lo leí en el Kindle y lo quiero conseguir en físico porque realmente es una historia corta para leer y releer una y otra vez. Y ya vamos llegando al top 3 de lecturas del 2017. En el puesto número 3 tenemos a Haruki Murakami con Norwegian Wood o Tokyo Blues. Esta fue mi novela debut con este autor japonés que es tan conocido mundialmente y la verdad que no me decepcionó para nada. Es una historia bastante triste y melancólica, lo cual creo que es una característica de los autores japoneses, que habla muchísimo del suicidio, de la soledad, un protagonista que tiene un carácter bastante solitario, nos habla del amor, nos habla de la sexualidad, nos habla de todos estos temas de una forma muy poética, muy melancólica. No sé, es un libro que realmente te deja pensando muchísimo. Es un libro que creo que lo leí en marzo o en abril y todavía me sigo acordando de él. Me ha dejado con muchísimas ganas de seguir probando más cosas de Haruki Murakami porque ahora entiendo por qué este autor tiene tanto renombre. Y lo que más curiosidad me da es que la mayoría de los fans de este autor dicen que este no es su mejor libro, ni muchísimo menos. Así que si este es uno de sus peores libros, no me quiero imaginar cuáles son los mejores. En el puesto número 2 está el libro de la canción de Aquiles o The Song of Achilles, escrito por Madeline Miller. Cuando lo leí me gustó mucho, pero creo que cuanto más pienso en él, más me gusta y más tengo ganas como de volver a esa historia. Lo que el autor ha hecho a mí me parece muy audaz y creo que realmente, digamos, hay que tener agallas para animarse a una cosa así, porque lo que ella ha hecho fue un retelling de la Ilíada o de la historia de Aquiles y Patroclo. La verdad que animarse a contar otra vez una historia clásica de la literatura griega escrita por Homero no debe haber sido fácil para la autora y lo ha hecho de una forma muy buena y muy efectiva. Lo que la autora hace es darle un giro a la historia poniendo una relación homosexual entre Aquiles y Patroclo. Realmente la forma en la que está contado también es muy poética, está muy bien escrita. El trabajo de investigación que ella ha hecho sobre la Ilíada para poder contarla otra vez creo que debe haber sido muy exhaustivo. Y la historia entre ellos me pareció muy poética y realmente bonita y creo que después de leer este libro me quedo con esa historia más que con la historia original. Sé que hay muchas personas que critican este libro por decir que la relación entre Aquiles y Patroclo es bastante tóxica, ya que Aquiles es como una persona muy enfocada en lo que él quiere llegar a ser y en cumplir con su destino y es como que a Patroclo medio que a veces que lo deja relegado. Y bueno, yo coincido en que sí, es una relación bastante tóxica donde juega mucho el tema de la obsesión y todo eso, pero de todas formas me parece que no por eso le quita ser una historia muy valiosa y bueno, que realmente es una delicia leerla. En la realidad las relaciones tóxicas son algo que sí existen. Por ahí puedo coincidir en que la autora es medio ambiguo como lo presenta, no es que esté criticándolo, sino que por ahí trata de darle un tinte más épico, más romántico.
Pero bueno, de todas formas a mí es una historia que me encantó, como les digo, me parece que está sumamente bien escrita y que vale muchísimo la pena. Así que si están interesados en leer algo con tintes románticos o LGBT y mezclados con algo épico, este es el libro para ustedes. Bueno, y por último ya llegamos al puesto número 1, que es La frutilla de la torta, la mejor lectura que hice en el 2017. Y que yo creo que es completamente subjetiva, porque es un libro que causó muchísima impresión en mí, pero creo que es uno de esos libros que llegó en el momento correcto, entonces por eso me impactó tanto, pero por ahí a otra persona que lo lea le va a parecer un libro que ni fu ni fa. Y para mí fue La naranja mecánica, escrito por Anthony Burgess. Esta es una historia que me impactó muchísimo, es una distopía que nos habla de la violencia que está tan arraigada en la sociedad y esa violencia que es innata en el ser humano y con la que tenemos que lidiar todos los días. Nos habla también de un tema muy relevante hoy en día, que es ese miedo de las personas hacia los adolescentes por esa energía vital que tienen y que puede ser tanto productiva como destructiva. Nos habla de la violencia social en las instituciones, nos habla de, digamos, de muchos procedimientos científicos que pueden llegar a ser inhumanos, pero lo más importante de todo es que nos habla del libre albedrío y de cómo lo importante que es para una persona poder tomar la decisión de si quiere seguir el bien o quiere seguir el mal, de mantenerse fiel a uno mismo y a lo que uno siente. Tengo planeado hacer una relectura de este libro para poder hacerles una reseña mucho más completa, pero la verdad que es un libro que dejó su huella en mí claramente y recomiendo muchísimo también la adaptación cinematográfica, no tanto por la adaptación de la novela en sí, porque por ahí no es tan importante la historia que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Es una joya del cine dirigida por Stanley Kubrick que vale muchísimo la pena. Tanto el libro como película son muy duros de ver y de leer, pero creo que por la historia que cuentan realmente valen la pena. Como verán, al estar en el puesto número 1, la verdad es que no lo puedo recomendar lo suficiente, pero como les digo, no es un libro para todo el mundo y hay que estar preparado para leerlo, pero ha dejado su huella en mí y estoy con muchísimas ganas ya de hacer la relectura si les puedo traer la reseña. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final porque estoy segura de que este video me va a quedar muy largo. Me encantaría que me dejen en sus comentarios qué les parecieron las lecturas que mencioné, cuáles fueron sus peores y mejores libros del 2017. Me parece muy interesante eso de mirar hacia atrás al año pasado y ver cuáles fueron las mejores y peores lecturas, así que me encantaría que me compartieran cuáles fueron las suyas. Y ya nos vemos la próxima con otro video.